Reflexión del Evangelio. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanas y hermanos, escuchamos hoy en la palabra del Señor en el Evangelio de San Mateo en su capítulo 5, versículo 43-48. Un reto más que el Señor nos pone a cada uno de nosotros. Ya no nos está recordando que tenemos que amar al prójimo. Ahora es una exigencia mucho más grande, amar a los enemigos. Un reto muy difícil, un reto complicado, pero el mismo Señor dice, hay que ser perfectos como es perfecto nuestro Padre Celestial, y Él tanto que nos perdona a nosotros, Él tanto que nos ayuda pese a nuestros errores, nuestras fallas, y pese a que en muchas ocasiones nos convertimos en personas injustas con el Señor, y Él nos sigue amando. Y si Él nos sigue perdonando, siendo nosotros injustos con Él, ¿por qué nosotros no perdonar a aquel que nos está haciendo daño? Comparando nuestro estado de ánimo, nuestra situación, nuestro temperamento, porque es que cuando habla el texto en el día de hoy de amar a los enemigos, el Señor no es que esté invitando a que se siembre en el enemigo una empatía, en que nosotros logremos llegar a ser grandes amigos del enemigo. Puede ser que algún día se pudiera dar, pero no siempre sucede porque el enemigo por naturaleza siempre querrá hacernos daño. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor cuando nos dice que amemos a nuestros enemigos? Quiero compararlo con la situación que estamos viviendo hoy de la pandemia, este COVID-19 que entra invisiblemente en la persona sin que la persona se dé cuenta. Nadie sabe en qué momento entró un virus y se posó en la persona, y qué es lo que hace el cuerpo como reacción, generar una tormenta de citoquinas como una reacción con la cual esa tormenta de respuesta, de defensa, se genera de una manera descontrolada que puede llevar a la persona a generar trombos en el cuerpo y a generar otra serie de dolencias. El cuerpo quiso defenderse, pero lo hizo mal. Nos puede pasar algo similar con nuestro enemigo. Esa persona viene y nos ataca y nosotros sacamos todo el sentimiento, sacamos toda la tal vez rabia o todos los sentimientos que tengamos contra ellos. ¿Y cuántas veces terminamos nosotros cometiendo errores que no se deberían cometer precisamente porque no fuimos capaces de controlar esas situaciones? Decía Gandhi que mientras no hayamos arrancado de raíz la violencia de esta civilización, podremos decir que Cristo no ha nacido todavía. ¿Por qué? Porque Cristo precisamente, y eso tiene mucha razón Gandhi, Cristo vino, fue a enseñarnos a perdonar, pero resulta que seguimos nosotros con el odio, seguimos nosotros conservando y manifestando algo que tenemos muy en nuestro interior, que es la defensa. Todavía nosotros tenemos en nuestra naturaleza el ojo por ojo, diente por diente. Todavía nosotros tenemos en nuestra naturaleza desquitarnos con la persona que nos hace daño, y pues la violencia genera mucho más violencia. Por tanto, el Señor nos presenta una alternativa mucho mejor. El amar a los enemigos consiste en no dejar que esos sentimientos negativos que ellos generan sobre nosotros terminen haciendo daño. Recordemos, hermana y hermano, que el corazón del ser humano es un corazón complejo, es un corazón difícil, es un corazón que hoy es bondad y mañana violencia. Y por tanto, como el Señor nos conoce, nos dice: muy bien, debes aprender a amar a esa persona que te hace daño. Debes aprender a amar a esa persona que te hiere. ¿Cómo? No dejes que esos sentimientos de aquella persona te convierta en otra persona mala. No te puedes igualar al malo. No te puedes igualar al enemigo. He conocido personas muy creyentes, muy católicas, y el vecino tal vez le provocó y se dejó provocar tanto que llegó un instante en que no soportó más
y llegó al nivel de la violencia, y este buen vecino, este gran vecino, terminó muy mal afectado, terminó en mala situación. ¿Y todo por qué? Porque se dejó provocar de aquel mal vecino. Por esto el Señor nos invita a aprender a perdonar, a no dejarnos llevar por los sentimientos de un herido. El herido, por lo general, busca herir para que también nos convirtamos en personas heridas. Decía Martin Luther King, el último defecto de la violencia es que describe una espiral descendente que destruye todo lo que engendra. En vez de disminuir el mal, lo aumenta. Y esa es la realidad de la violencia. Esa es la realidad del que quiere desquitarse. Esa es la realidad del que quiere igualarse a la persona maléfica, a la persona que hace daño. Por esto el Señor dice, ustedes tienen que ser mucho más exigentes, tienen que amar incluso a la persona que no le cae bien. Si ustedes aman solo a quienes les aman, ¿qué premio merecen? También eso mismo lo hacen los recaudadores o los pecadores. Entre los ladrones se aman. Entre las personas que hacen tanto daño se quieren. Entonces, como cristianos católicos, ¿cuál es la diferencia? Aprender a amar al enemigo es aprender a sanar, a subsanar y a limpiar. Recordemos también aquel joven, aquella joven que convirtió a su papá en enemigo porque su papá nunca le puso atención, porque su papá nunca le ayudó, porque le abandonó. Pasaron los años, ¿y cuál es la posición de estas personas? Como mi papá me abandonó, como mi papá se olvidó de mí, ahora que está viejo, que está ya arrinconado, allá su vida, que haga su vida. Eso no es cristiano. He conocido personas que han acogido a esas personas, a esos papás irresponsables, a esos papás malos, y Dios les ha multiplicado, el Señor les ha llenado de muchas bendiciones, porque la persona que actúa de esta manera con una persona con estas circunstancias que se convierte en enemigo, es una persona bendecida. Por esto, hermana y hermano, tenemos el gran reto de perdonar si queremos ser felices, porque mientras exista rencor en nuestros corazones, no habrá ya nada que hacer. Sigamos en la lucha diaria y dejémonos tocar por el Espíritu Santo para que el Señor nos ilumine en estas situaciones. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. El Señor les siga bendiciendo. Reflexión del Evangelio.